habla de ti. Alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. Muy buenos días. Buenos días, Monseñor. Un cordial saludo para todos, para todas quienes madrugan para poder participar de este compromiso con Dios, nuestro encuentro eucarístico. Los invito a unirnos a la familia Trujillo Jaimes. Ellos recuerdan con cariño en esta mañana y hacen oración eucarística por los esposos Trujillos Jaimes. Compartimos con ellos esta oración. Igualmente, cada uno y cada una ante Dios presente su intención personal. Nuestra oración también por nuestros hermanos en la distancia, los que nos ven a través de nuestra página, para que allá, los que están en otros países, en otros lugares de Colombia, se sientan muy cercanos, por nuestros enfermos que también nos escuchan a través de nuestra página web. Gracias por estar con nosotros y acercarse a través de estos medios extraordinarios, como el Papa nos dice. El nuevo continente para evangelizar es el mundo de las comunicaciones, de la internet, y ahí estamos haciendo la tarea. A ellos también nuestro saludo. Invoquemos la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, la redención y la vida en Jesucristo y la santificación por el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ante un Dios que se nos manifiesta como misericordioso, pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Adoremos a Dios con el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. La mujer ejemplar, ¿dónde encontrarla? Su valor es superior al de las perlas. En ella confía su marido, con ella se ve recompensado, pues le trae felicidad y no desgracia todos los días de su vida. Es mujer que consigue lana y lino y trabaja a gusto con sus propias manos. Ella misma hila con la rueca y maneja el huso con sus dedos. Recibe al pobre con los brazos abiertos, tiende la mano al desvalido. La hermosura es apariencia, la belleza es una ilusión, pero la mujer temerosa del Señor merece elogios. Reconózcanle pues lo que ganaron sus manos y que sus obras divulguen su fama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca de la fecha y de plazos para la venida del Señor, no necesitan que les escriba. Saben muy bien que el día del Señor viene, como llega un ladrón por la noche. Cuando todos hablen de paz y de seguridad, entonces de repente se les vendrá encima el desastre, como los dolores de parto a una mujer sin que puedan escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, y ese día no los sorprenderá como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz y caminan en pleno día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por consiguiente,
no nos entreguemos al sueño como los demás, sino permanezcamos en vela y en nuestro sano juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Instruyendo a sus discípulos en Jerusalén, añadió Jesús esta parábola. Va a suceder lo que sucedió cuando un señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 500 libras de plata, a otro 200 y a otro 100, a cada uno según sus habilidades, y se fue. El que había recibido 500 libras fue enseguida y empezó a negociar con ellas y ganó otras 500. De igual manera, el que había recibido 200 ganó otras 200. Pero el que había recibido 100 fue, hizo un hoyo en la tierra y enterró la plata de su señor. Al cabo de mucho tiempo regresó el señor y les pidió cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 500 libras de plata y le presentó otras 500 y le dijo: Señor, 500 libras me dejaste, mira, gané otras 500. El Señor le dijo: Muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate a la mesa con tu Señor. Luego se acercó el que había recibido 200 libras y dijo: Señor, 200 libras me dejaste, mira, gané otras 200. El Señor le dijo: Muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate a la mesa con tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 100 libras y dijo: Señor, supe que eres exigente, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no invertiste. Tuve miedo y me fui y escondí la plata bajo tierra. Aquí está tu plata. El Señor le respondió: Servidor malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y cobro donde no invertí? Pues debías haber puesto mi plata en el banco, para que al regresar me la devolvieras con la ganancia. Quítenle pues las 100 libras y désenla al que tiene 1000, porque al que tiene le darán más y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo afuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hay un pensamiento que dice: no todos sirven para todo, pero todos sirven para algo. Nadie puede decir que no sirve para nada. El que dice que no sirve para nada es que pues ya perdió lo mínimo de la autoestima, del valor de lo que es ser él, y no conoce sus capacidades y talentos. Hagamos la reflexión pensando en los dos grandes puntos de referencia que nos trae Jesucristo en esta parábola. Es como el referente primero es un señor
que conoce sus siervos. Por lo que dice en la parábola, Él conoce sus siervos y los llama. Y el Señor confía en sus siervos. Eso es interesante en un comienzo en la parábola. El Señor confía en sus servidores. Trasladémoslo a nuestra experiencia de fe. Dios se fía de mí. Dios confía en mí. Y Dios confía en mí porque me conoce. Él me hizo y sabe de lo que soy capaz. Dios se fía de mí. Eso es muy importante para entender la parábola. El Señor conoce a sus servidores y se fía de ellos, confía en ellos. Le entrega sus negocios a sus servidores. Es decir, yo no voy a responder, van a responder ustedes. Y les entrega lo que ellos son, más el dinero que tienen que hacer, que tienen que tener para poder hacer la tarea. El Señor se fía de sus servidores. Y es interesante que dice, y a cada uno le da según sus capacidades, sus posibilidades. A veces hay personas que dicen, es que Dios me pone tareas tan pesadas que yo no soy capaz. Es como cruel, como que me pone muchas responsabilidades y esta carga es difícil de llevar. No, Dios sabe de que eres capaz y por eso te da esa responsabilidad. Tienes que asumirla porque eres capaz de hacerlo. A cada uno le da de acuerdo a su capacidad y le entrega lo que debe tener para poder realizarse esa persona. Esta primera parte a mí me interesa mucho poderla comprender porque es un Señor que nos conoce, que confía en nosotros y sabe que somos capaces de hacer la tarea. Eso es importante. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Los llama a sus servidores y les dice, les voy a confiar mi empresa, mi trabajo, lo que yo tengo que hacer, mi misión, se la voy a confiar a ustedes. Y tienen todas las herramientas para poderlo realizar. Ese primer momento es importante. Luego dice, se fue. Demos el salto en la reflexión de la parábola. Dice, después de mucho tiempo, no sabemos cuánto, después de mucho tiempo regresa a la casa. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues lo que haríamos cualquiera de nosotros. Llama a sus servidores, en los que Él confió, en los que Él conocía, que sabía que eran capaces, y les dice, entréguenme la cuenta. Esa es la pregunta del Señor, entréguenme la cuenta. Ustedes y yo que somos de familias de nuestra tierra, todas casi de origen campesino, ¿quién dice que no? Cuando hagamos historia son todos de origen campesino. Nuestros padres y nuestros abuelos siempre decían, cuando ya pasaban los años, yo aquí esperando para entregarle las cuentas a Dios, esperando que me llame para entregarle las cuentas a Dios. Esa palabra está muy impresa en el corazón de muchas personas. Voy a entregarle la cuenta a Dios. ¿Qué le voy a contar a Dios? Y la pregunta del Señor será esa. Eso que yo te confié, ese talento que yo te di, esas cualidades que tenías y esos recursos que yo te di, ¿qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso? Y entonces tenemos que entregar las cuentas. En el primer momento, de parte del Señor, todo marcha bien. ¿Dónde está la gran dificultad? De parte de aquellos que reciben la misión, la tarea. Y entonces dice, el primero que recibió 500, dice, inmediatamente, fue enseguida y se puso a negociar. Esa palabra negociar es interesante de reflexionarla. En la filosofía me enseñaban a mí que los griegos, que son todos esos grandes filósofos griegos, se dedicaban a algo que se llamaba el ocio. Y es un ocio constructivo, es decir, no hago mucha tarea, no hago oficios, pero me siento a pensar y a reflexionar. Son los grandes pensadores. Es un ocio que construye, que se sienta a la reflexión. Cuando llegan los romanos y conquistan Grecia, ellos empiezan a negar ese ocio porque el romano es más de tinte de imperio. Vamos a conquistar, vamos a actuar. De hecho, el derecho nace en Roma, el derecho civil nace en Roma, es todo lo que es las acciones. ¿Qué vamos a hacer? Por eso el romano niega el ocio. Eso es negocio, negación del ocio, la palabra negocio. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que está diciendo el primer servidor? Yo no me voy a quedar ocioso. Voy a ponerme a negar ese ocio y a ponerme a trabajar. Voy a hacer la tarea. Y inmediatamente comienza a hacer la tarea. Sale con lo que el Señor le ha dado para poder multiplicar lo que el Señor le ha dado. El Papa Francisco esta mañana en Roma decía, es una iglesia en salida, es una iglesia que tiene que salir, que tiene que ir a buscar, que tiene que ir a hacer el negocio, no en el término económico, sino en no quedarse ociosos,
sino en negar ese ocio y ponerse en la acción, ponerse a trabajar. Y lo mismo hace el de 200, pero hay uno, fíjense que me interesa recordarlo, el Señor confió en él, se fió de él. Él sabía que podía confiar en él y sabía de lo que era capaz él. Pero este personaje, el tercer personaje, recibe solamente 100. Dios le confía 100, o sea, no es que sea mucho respecto al de 500, pero se fía de él y le entrega ¿con qué? ¿Qué tiene este personaje? Miedo. Esa palabra como que lo identifica. Tengo temor, tengo temor. ¿Cuántos de nosotros hagamos ejercicio y preguntémonos, hagámonos esa pregunta? Por miedo, ¿qué tantas cosas buenas he dejado de hacer? Por miedo, por temor, como dicen los muchachos, por terronera. ¿Qué tantas cosas he dejado de hacer? ¿Qué tantas cosas hubiera podido construir cuando pasan los años? Dice uno, tanto que dejé de hacer. En esta película de la lista de Schindler, cuando este personaje alemán entrega toda su fortuna para salvar a algunos judíos, al final dice, me quedó un anillo, el anillo no se había dado cuenta de él, si lo hubiera vendido, ¿cuántos otros judíos había podido salvar? Cuando uno llega al final de los años, uno se pregunta, ¿qué dejé de hacer por temor, por miedo? Porque pasaron los años y llegó a la vejez y ahora no sirvo y de pronto no hago muchas cosas, pero tuve toda la oportunidad de poder hacer algo y no fui capaz de hacerlo por miedo. Y entonces el talento que Dios me dio, las cualidades que Dios me dio, los recursos que Dios me dio, ¿qué hice con eso? A la caneca. Abrí un hueco en la tierra y lo enterré. No quiero que lo toque nadie. Y los que manejan economía saben que cuando el dinero se esconde, se devalúa, es decir, le entregó menos de lo que recibió, porque no fue ni siquiera capaz de sostener el valor, porque tuvo miedo de arriesgarse. Pero fíjense, Dios se fió de él, confía en él y sabe que es capaz de hacerlo, pero tenía miedo y el miedo le impidió salir para poder servir a los demás, para dejar una huella importante. Hay una frase que es bonita, dice, vive de tal manera que cuando te mueras tengamos que hacer un esfuerzo grandísimo para olvidarte, porque sembraste la huella en el corazón de tu sociedad, de tu familia, de tu barrio, de tu gente, de tu iglesia, de tu parroquia, y es difícil de arrancarla de ahí porque fuiste capaz de entregarlo todo, de multiplicar lo que Dios te dio, y fuiste capaz de construir algo, y ahora sí, con la serenidad del que trabajó, puede decir, voy a entregarle las cuentas a Dios. Voy a entregarle las cuentas a Dios porque estoy feliz. ¿Se imaginan la actitud de estos dos primeros personajes? Mira, Señor, me diste 500. Mire lo que he hecho, ¿te sientes feliz conmigo? Es una pregunta que yo me haría también. Si hoy me llama, Señor, ¿estás feliz por lo que he hecho? ¿O no he hecho nada? Enterré los talentos que me diste, no he sido capaz de hacer nada porque tengo miedo. El Papa nos decía, devolvamos a la confianza de Dios en nosotros, confiarnos también en Él. Confiemos en Dios. Y eso nos da la fortaleza para poder enfrentar la adversidad. No es fácil en ese camino, como en la primera lectura, la mujer hacendosa se construye día a día. Nosotros tenemos que tener claridad, decía la segunda lectura, de que Jesús vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nos pedirá cuentas. No perdamos la oportunidad. Ustedes y yo todavía estamos en ese espacio en el que el Señor no ha regresado. Un día esto lo va a hacer y te pedirá las cuentas. Estamos todavía en la oportunidad de ser como esos servidores que no se quedan perezosos, inútiles, ociosos, que no hacen nada, sino que siembran una huella en el corazón de la historia que tenemos que vivir. No pases por el mundo sin haber dejado una huella de amor en el corazón de tu familia, de tu comunidad, de tu parroquia, de tu empresa, de donde estás pasando. Esa es tu historia. Ahí te logras santificar. Que este trozo del Evangelio a ustedes y a mí nos ponga en camino. Esas palabras de Jesucristo, inútil, perezoso, vago, no existe nada, y yo confío en ti. Nadie está en la tierra por adorno. Las niñas, por más hermosas que sean, eso va pasando, eso también pasará. Estamos en la tierra para sembrar una huella de amor, eso es importante. Tenemos una misión que cumplir. La felicidad consiste en saber para qué me plantó Dios en la tierra y realizarlo, y poderle entregar las cuentas al Señor. Y Él nos va a acompañar, siempre estará ahí. Siempre nos va a acompañar, porque es un Jesucristo que no nos descuida. Nos ha dicho, Dios es Padre y un Padre jamás descuida a sus hijos. Estamos en el camino todavía,
como los leprosos que Jesús sanó, mientras iban de camino se fueron purificando. Ustedes y yo estamos en la historia. Mientras vamos en la historia, tenemos que hacer la tarea, porque aquí nos pedirán cuentas, a ustedes y a mí también. Lo demás desaparece. Cuando uno atiende a alguien agonizante, eso yo lo entiendo y a mí me ha servido mucho como escuela. Un agonizante me dice, tú también vas a estar aquí. Y aquí en este momento desapareció tu empresa, hasta tu familia, desaparece todo y te quedas con él. ¿Qué tienes para él? Entrégale las cuentas de lo que él confió en ti. Pidámosle a Dios que nos ayude a fortalecernos espiritualmente y poder hacer la tarea como Jesús quiere. Renovemos ante Dios nuestra fe. Nos ponemos de pies. Digamos todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos a nuestro Padre Dios nuestra oración de fieles. A las peticiones respondemos, escúchanos, Señor. Oremos por la Iglesia Santa de Dios, para que superadas las dificultades pueda ser signo de unidad y vínculo de caridad. Escúchanos, Señor. Oremos por las necesidades del mundo, para que se aleje de él toda violencia y reine el amor entre los hombres y entre las naciones. Escúchanos, Señor. Oremos por los que tienen bienes de fortuna, para que sepan compartirlos con los necesitados y se forme así un mundo más humanitario. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestra comunidad parroquial y por todos nosotros, para que, reconociéndonos como parte viva de la Iglesia, fomentemos las vocaciones sacerdotales y religiosas y seamos testigos ante los hombres del amor que Dios nos tiene. Escúchanos, Señor. Por los esposos Trujillo Jaimes, para que esa semilla de inmortalidad que recibieron en el bautismo haya dado frutos de salvación que les hayan permitido por Jesucristo conquistar el reino de los cielos. Todo esto, Padre, te lo presentamos por mediación de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amigo y nuestro hermano. Amén. Nos podemos sentar. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los esposos Trujillo Jaimes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros demás hermanos que durmieron en esta misma esperanza. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios confía en nosotros y nos has hecho hijos de Él. Jesucristo nos lo enseñó así.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos cordialmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra.
Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta es la oportunidad para agradecer todos los gestos de colaboración con el embellecimiento del templo. Ya la semana entrante vamos a cambiar algunas luces, ya quedaría más o menos todo blanquito para presentarlo y colocar ya, vamos a mandar regalos, el Via Crucis también, con hojilla. El marco está bastante deteriorado y algunos de los muebles que son propios para la celebración también ya están listos. Iniciamos entonces con las bancas. Yo sé que esas bancas piden arriendo a muy tempranos minutos de que comienza la misa, entonces vamos a empezar a cambiarlas para poder generar un espacio mucho más agradable para la participación en la celebración litúrgica. Gracias a todos ustedes y gracias también a todos aquellos que en la distancia nos puedan colaborar para poder adecuar mucho más el santuario del Humilladero, que es histórico, que de pronto nosotros los padres lo descuidamos, pero que necesitamos como organizarlo de tal manera que sea un lugar de encuentro con Dios. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes, los que nos han colaborado y a los que también a través de su oración piden para que podamos lograr muchas cosas y poder adecuar mucho mejor en nuestro templo parroquial. Así que gratitud a todos ustedes y ojalá que Dios bendiga y multiplique todos aquellos que puedan colaborar. Recibamos la bendición del Dios amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz domingo para todos y continuemos en la paz del Señor. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tú, María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión. Eres tú, María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor,
te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú.